Las grandes religiones hoy. En todos los tiempos, el hombre ha tomado conciencia de sí mismo y de cuanto le rodea, y se ha preguntado seriamente sobre el sentido profundo de todo: azar o creación. Y con la intuición de la trascendencia, una respuesta: la actitud religiosa. La fe en un Dios supremo se encuentra hasta en las más remotas civilizaciones. También en nuestra época, tan ilustrada y supertecnificada, la religión no es precisamente una pieza de museo, como se dice tantas veces. La religión continúa siendo algo vivo y profundo en el mundo contemporáneo. Todas las grandes corrientes religiosas han intentado seriamente aportar respuesta a los problemas y preguntas que agitan a los hombres en búsqueda de la verdad. Las religiones de la humanidad confluyen hacia una misma verdad, y es que la existencia de las cosas exige un ser trascendente al que el hombre tiende para conseguir su plena realización. Hablando en términos generales, los hombres de la Tierra se agrupan hoy en 6 grandes comunidades religiosas. El cristianismo, con unos 900 millones de personas. El color azul en el mapa señala los territorios por donde se extiende hoy el cristianismo. El Islam, color verde, con unos 400 millones de seguidores. El hinduismo, color naranja, con unos 350 millones. El budismo, color amarillo, con unos 250 millones. El judaísmo, color gris, con unos 15 millones. El confucianismo, color marrón, con unos 400 millones. El cristianismo. La cruz es el signo de la fe cristiana. Jesucristo, el Mesías prometido por Dios a Israel, surgió del pueblo israelita. En Jesús se cumplen las profecías sobre el Mesías, Salvador universal. Él es la expresión, la palabra humanizada de Dios. Con su muerte en cruz, su resurrección y la efusión de su Santo Espíritu, ha salvado a la humanidad. Los cristianos viven en el seguimiento de Jesucristo, en la unidad con Él, y por la presencia de su Espíritu participan de la vida de Dios. La comunidad cristiana, la Iglesia, nace con la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles en Jerusalén después de la muerte y resurrección de Cristo. Ante la multitud que se congrega curiosa frente al cenáculo, el día de Pentecostés, Pedro hará la primera proclamación solemne. Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús Nazareno, hombre que Dios acreditó entre vosotros, a este que fue entregado y que vosotros matasteis clavándole en la cruz por mano de los impíos. A este Jesús, Dios le resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Sepa, pues, con toda certeza la casa de Israel, que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado. Los que acogieron su palabra fueron bautizados. Aquel día se unieron unas 3.000 personas. La vida de la nueva comunidad cristiana
marcará la pauta del auténtico cristianismo a lo largo de todos los tiempos. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Los cristianos hallan el núcleo de su fe en la persona y en el mensaje de Jesús, sintetizado principalmente en la última cena pascual, la víspera de su muerte en cruz. Dios nos ama y nos salva por Cristo. Esto exige una profunda comunión entre los hombres. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que tal como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros. Muy pronto, con la predicación de los apóstoles y las persecuciones, la Iglesia de Jesús comenzó su expansión por diversos puntos de Palestina y por todo el Imperio Romano. Se cree que llegó hasta la India, donde subsisten todavía las vigorosas comunidades cristianas de Santo Tomás Apóstol. Luego, principalmente a partir de las invasiones nórdicas sobre el Imperio Romano, el cristianismo se propagó por los pueblos del centro y norte de Europa. El descubrimiento de América, al final del siglo XV, puso en marcha una gran propagación del cristianismo por aquel continente y por Extremo Oriente. Finalmente, la actividad misionera de los últimos tiempos ha llevado la buena noticia del Evangelio por tierras de África y del Lejano Oriente. Como las primeras comunidades, la congregación cristiana se procura espacios donde reunirse para escuchar la palabra de Dios y celebrar la liturgia. Por ciudades y pueblos, por los caminos, encontramos la casa de Dios, iglesias que son, con frecuencia, edificios de gran valor artístico. Lo mismo en sencillos rincones de oración que en los grandes templos se proclama el mensaje evangélico que ha de ayudar y guiar a los cristianos para realizar su fe en el Redentor y estimular su vida de amor y entrega a los hermanos. La Iglesia Católica, con 500 millones de fieles, es la comunidad de fe cristiana más numerosa. Está presidida por el obispo de Roma, el Papa, en comunión con los obispos de todo el mundo, como signo de unidad en la fe. El Papa es sucesor del apóstol San Pedro, a quien Jesús confió el cuidado de su iglesia y que luego fue el primer obispo de Roma. En el Vaticano, antiguo suburbio de la ciudad de Roma, está el sepulcro de San Pedro. Sobre este sepulcro existió una pequeña iglesia y más tarde, en el siglo XVI, se levantó la actual basílica. La Iglesia Católica no puede anclarse en una época o cultura determinada. El Evangelio de Jesús, del que Pedro fue luego signo de unidad y garantía de fidelidad, es para todos los tiempos y no debe ser presa de monopolios culturales. Entre luchas, crisis y dificultades, la Iglesia Católica como comunidad de Jesús está llamada a renovarse y caminar con el espíritu siempre joven del Evangelio. En el mundo cristiano son de gran importancia las iglesias protestantes.
El Evangelio que es proclamado en las comunidades protestantes constituye la base común de la fe protestante y católica. El Evangelio es interpretado por católicos y protestantes de forma diversa en buen número de detalles. Esto no obstaculiza el hecho de que se acentúen, hoy más que ayer, los puntos de coincidencia, que son, en general, los fundamentales. Actualmente asistimos a un resurgir de actividades en común, como ediciones ecuménicas de la Biblia y servicios litúrgicos ecuménicos. Pertenecen al protestantismo las iglesias evangélico-luteranas, promovidas por Martín Lutero, y las iglesias reformadas, iniciadas por los suizos Calvino y Zwinglio. La división católicos y protestantes tuvo lugar en el Renacimiento, siglo XVI, en medio de una decadencia espiritual de la Iglesia romana y entre tensiones políticas como telón de fondo. Las iglesias protestantes se rigen por un obispo, un presidente o un consistorio eclesiástico. Hay sínodos a nivel de distrito y a nivel general. Las determinaciones de los sínodos, constituidos por teólogos y laicos, adquieren fuerza legal. Las iglesias reformadas y luteranas se agrupan, como lo expresa este sínodo de las iglesias evangélicas, en sus respectivas uniones mundiales. Todas ellas, junto con otros grupos protestantes y las iglesias ortodoxas, constituyen la Unión Mundial de las Iglesias. En la línea de la fe protestante se cuenta también la Iglesia Anglicana. La Iglesia Nacional Inglesa tuvo origen en Enrique VIII, siglo XVI, como consecuencia de una tensión personal con el Vaticano y siempre con trasfondo político. La Catedral de Canterbury es la sede del arzobispo primado de la Iglesia Anglicana. La cabeza suprema de la Iglesia es el Rey de Inglaterra. Las formas de la Iglesia Anglicana están en la línea de la Iglesia Católica y la doctrina en la línea de la Reforma Calvinista. Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молим Тися, услыши. La Iglesia Oriental Ortodoxa. Es el conjunto de las iglesias cristianas orientales llamadas ortodoxas. La separación de Roma tuvo lugar de forma oficial el año 1054, también en medio de fuertes tensiones religiosas y políticas. La Iglesia Ortodoxa presenta una doctrina como la católica, pero está separada de la Iglesia romana. No tiene un gobierno central, como ocurre con la Iglesia Católica Romana, sino que está constituida por una serie de iglesias locales o nacionales autónomas. Vemos aquí unos sacerdotes monjes ortodoxos en el monasterio de Rila, en Bulgaria. La liturgia de la Iglesia Oriental se desenvuelve en medio de ceremonias llenas de color, con altares cargados de iconos, con ritos provenientes de antiquísimas tradiciones. Los edificios religiosos del cristianismo oriental detectan el influjo del estilo bizantino. Sobre la base de una planta, en forma de cruz griega, se acumulan diversas pequeñas iglesias, acabadas todas ellas en cúpula. Tenemos como ejemplo la Catedral de San Basilio, en la Plaza Roja de Moscú. Muchos templos de Rusia sirven hoy de museos, ya que el comunismo prohíbe oficialmente la religión. No obstante, se nota actualmente en aquel país una sorprendente revitalización religiosa por parte de notables sectores de gente joven.
En los ambientes más destacados de las iglesias cristianas, católicas, protestantes, anglicanas, ortodoxas, se vive hoy un fuerte movimiento ecumenista que anhela y se esfuerza por llegar a una base común de unidad cristiana. Símbolo de este anhelo es el abrazo del Papa Pablo VI con Atenágoras, patriarca griego ortodoxo de Constantinopla. Si bien los esfuerzos realizados a alto nivel de jerarquía encuentran serias dificultades, a nivel doctrinal teológico se descubren nuevas perspectivas de éxito. Pero es principalmente en la base del pueblo de Dios donde aparecen movimientos y grupos de diversas confesiones que se unen para orar y para expresarse la unión de amor en Cristo. La juventud cristiana, más ágil que las generaciones anteriores, encuentra cauces vivos de unión cristiana. Es muy simpático y esperanzador el hecho de Taizé, monasterio ecuménico que hermana a monjes de diversas confesiones cristianas. Centenares de miles de jóvenes acuden hoy a Taizé para participar de la reflexión, la plegaria y el amor cristiano universal. El judaísmo. Jerusalén, donde nació el cristianismo, es ciudad 3 veces santa. En ella confluyen las 3 grandes religiones monoteístas, el cristianismo, el judaísmo y el islam. En la fotografía vemos la iglesia católica de la Dormición de María, la vieja muralla del templo judío y la mezquita de El Aqsa. Jerusalén es, ante todo, el centro y la ciudad santa del judaísmo. El año 70 después de Cristo fue destruida totalmente por los romanos y desapareció el reino de los judíos. En nuestros días, por primera vez después de 2000 años, los judíos han entrado oficialmente en posesión de su país con la fundación del Estado de Israel en 1948. Jerusalén es ciudad santa también para el Islam. Mahoma hizo en sueños un viaje al cielo partiendo a caballo desde el lugar que ocupa la gran mezquita de Omar, justamente en la explanada donde se asentó hasta el año 70 el templo judío de Jerusalén. El judaísmo es una unidad religiosa muy consciente de sí misma y con unas vigorosas tradiciones. Abraham, Moisés, David, los profetas, la dispersión, el sionismo actual. Aquí vemos la ceremonia de iniciación de un muchacho bajo el muro de las lamentaciones. El gran santuario de los judíos es, hoy, el Muro de las Lamentaciones. Lo constituye una parte de la muralla que rodeaba el templo, el único resto del gran templo reconstruido por Herodes el Grande en el siglo I a.C. Aquí, los judíos lamentan la destrucción del templo y el hundimiento del reino. Aquí proclaman su esperanza en el nuevo Israel y en el Mesías que ha de venir. La Torá es el libro de la ley y de la revelación de Dios, que rabinos y laicos, hombres y mujeres, leen con suma reverencia. La divina Torá comprende los 5 libros de Moisés, cuyo tema primordial es la manifestación de Dios en el desierto del Sinaí. La fe judía se alimenta también en los escritos de los profetas y en el Talmud, que recopila los preceptos y tradiciones del judaísmo posbíblico. Los judíos se reúnen en las sinagogas para escuchar los libros santos y orar a Dios. Estamos en la sinagoga sefardí de Jerusalén. Yahvé es el creador de todo ser y el Señor del universo. La fe judía no cree en la mediación entre Dios y los hombres, como la fe cristiana lo confiesa de Jesucristo,
el mediador entre Dios y la humanidad. Para ellos, el valor moral supremo es la justicia. El hombre tiene deberes para con Dios y con los demás hombres, sus semejantes.